Justo comenzó. Y se acaba la música. En la parte más bacán. ¿Cómo están, chicos? Gusto poder saludarlos. Estamos escuchando de fondo, metiéndonos en la corte de Luis XIV con la Belmont. Y darle la bienvenida, chicos, a esta clase porque es la última clase que vamos a hacer entonces de este mundo moderno. Porque ya entonces hemos visto todos los pasajes del mundo moderno. Y estamos terminando con el absolutismo, que vamos a ver sobre todo en Francia, desde lo que va a ser el siglo XVI, XVII y también parte del siglo XVIII. Y de ahí entonces que escuchamos esta música de fondo, que es la que estaba en la corte de Luis XIV. Bien, así que gusto de poder saludarles. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia y les doy la bienvenida entonces a esta clase, la clase número 11 y final de Estado Moderno del octavo año básico. Bien, chicos, vamos a comenzar. Ya vamos a apagar esta musiquita, ya que ya estamos listos con el 14, ya introducimos, ya. Como siempre, darle entonces la bienvenida a esta clase del octavo año básico, donde, chicos, vamos a ver el tema ya del absolutismo. Bien interesante, ahí están mis redes sociales, si quieres seguirme entonces en @0recargado y entonces también en YouTube en el Loco Profe de Historia. Si estás viendo esto desde el canal de YouTube, recuerda darle like, compartir y suscribirte para que más compañeros como tú puedan estar viendo entonces estas entretenidas clases. Y entretenidas porque de verdad lo pasamos muy bien. O yo por lo menos lo paso bien. Un abrazo a la distancia, chicos, porque estamos en una situación donde estamos cuidándonos y protegiéndonos del coronavirus. Así que todo mi cariño, todo mi afecto para ustedes, para que esta crisis sanitaria ya la pasemos ya y salgamos todo bien de esta. Siempre yo digo, la resiliencia es tomar las cosas positivas ya de todo lo malo que quizás nos puede estar pasando. Esta es una oportunidad, incluso para esto, para poder estar a través de la distancia haciendo sus clases de historia. Ahí está. Si vienes recién incorporándote al canal, ahí están todas las clases. Ahí están, gracias. Ya están todas las clases que hemos tenido, estas 10 clases de historia que hemos tenido a lo largo del canal. Y que ya entonces terminamos esta primera unidad, que es la unidad que finalmente yo estoy viendo ya con respecto a el Estado moderno y que en realidad era todo lo que vimos del mundo moderno. Bien, así que ha sido un camino bastante largo, pero muy interesante. Para mí, si ustedes me preguntan cuál es una de las unidades más importantes que hay que ver dentro de la educación que tiene Chile, es esto, es decir, desde el pensamiento del Renacimiento, ya desde lo que tuvo o las consecuencias que tuvo la peste negra, hasta lo que fue entonces el día de hoy, ¿ya? Y vamos a terminar entonces con lo que va a ser el contexto previo a la Revolución Francesa. Así que esto es lo que nosotros conocemos como el absolutismo. Bien, ¿cuál es el título para el día de hoy? Es El Estado Moderno, Bases del Absolutismo. Y con eso entonces vamos a poner el título, poner la fecha ya para que comencemos a tomar apuntes. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Ahí está, me confundí, gracias, ahí está. Vamos a identificar y describir el absolutismo como un modelo de Estado, ¿ya? Entonces, recordar que el absolutismo entonces es un modelo de Estado y el día de hoy lo vamos a identificar como un modelo y también lo vamos a describir. ¿Bien? Súper. Vamos a comenzar entonces con las clases del día de hoy. Salud. Comenzamos. El absolutismo en Europa, ya vimos que en una monarquía, el rey, cuando es absoluto, ya tiene la encarnación completa del poder de la nación. Y no solamente tiene los atributos, que son de derecho, sino que también los atributos de hecho. Él es el soberano, él es el que manda, es el que decide ya por todos y puede hacer absolutamente lo que se le venga en gana. Es decir, desde administrar justicia, dictar leyes, ya administrar el gobierno, ya poner más impuestos, tener el ejército, ya declarar la guerra, nombrar funcionarios, quitarle títulos nobiliarios, es decir, el rey absolutista hace todo. Y todos los poderes del Estado se concentran en él, en una sola persona. Y de ahí entonces que aquí es donde uno empieza a ver, oh, pero profe, ya me hizo el tremendo spoiler. De hecho, lo vimos en la clase anterior entonces,
ahí está nuestro rey Marco, ¿ya? Con su reina Star. Y entonces uno dice, pero bueno, a ver, vamos a comenzar a hablar del absolutismo y parece que este absolutismo ya es lo que nosotros podemos entender que gran parte de los dibujos animados que nosotros hemos visto se asocian entonces a este tipo de rey, ¿ya? A este tipo de gobernante que tiene el poder completo y absoluto dentro de sí mismo, ¿bien? Ahora, esto no es por sí solo, ya desde el punto de vista histórico hubo una teorización en distintos libros que son obras clásicas, pero son clásicos de clásicos, y que si usted estudia historia, cuando vaya a la universidad, estos libros se los van a hacer leer como lectura complementaria para almuerzo, es decir, estos son canapés simplemente que usted tiene que estudiar y analizar, y no es solo uno, o sea, hay muchos más, pero acá tenemos lo más importante. Para mí, y es el libro, yo diría, más importante dentro de la política que uno pudiese ver. Y decir, oye, profe, Maquiavelo. Sí, Maquiavelo. Para mí, Nicolás Maquiavelo explica muchas cosas de cómo finalmente se gobierna y se administra desde las esferas de poder. Y digo desde las esferas de poder, porque no solamente hay poder en un gobierno, ¿ya? Sino que también hay poder en un colegio, hay poder en una comunidad, en este caso en una comuna, en una municipalidad, hay poder dentro de tu casa, tus papás tienen poder. Ay, yo también soy papá. Yo tengo poder. Entonces, uno dice, bueno, Maquiavelo nos enseña a cómo finalmente nosotros tenemos que gobernar, bien, dentro de lo que es nuestro territorio. Y por eso él en el libro El Príncipe entrega o hace este regalo ya a Lorenzo de Medici, porque él dice, a ver, ¿qué es lo que yo le puedo dar ya a mi príncipe? Dice, lo único que le puedo dar es mi conocimiento. Y él que era una persona que se había dedicado mucho a la diplomacia, finalmente Maquiavelo le entrega o hace este escrito, ¿ya? Y que finalmente es un tratado político que cualquier persona que se dedique a la política o que quiera saber cómo mantener los poderes, lo lee y lo aprende y también lo lleva a la práctica, ¿bien? Porque Maquiavelo hace un montón de cosas y dentro de todas ellas, ya yo lo mencioné en la clase anterior, nunca dice el fin justifica los medios, ya esa cosa que dicen, ¡ay, que es maquiavélico! No, no, de hecho Maquiavelo no dice esa cosa en ninguna parte de su libro El Príncipe, ya no dice que el fin justifica los medios, ya para nada, pero sí dice que en este caso el gobernante es el encargado y el responsable de mantener el orden y seguridad. Ahora, para ello puede ocupar cualquier cosa, o en este caso, para cumplir finalmente con dicho mandato. Es decir, yo tengo un abanico de posibilidades ya finalmente para resguardar la seguridad e integridad de cada uno de los súbditos que son parte, en este caso, ya del territorio. Ahora, ojo, y esto pasa también en las casas, es decir, yo lo conversamos muchas veces cuando uno dice, bueno, yo soy papá, ya, y tengo una hija que quiere decirme, no sé, que tiene 14 años, y me dice, papá, yo voy a salir a carretear con el Brian. Y uno dice, bueno, ¿y quién es el Brian? No, es que un amigo, pero yo no lo conozco, nunca lo he visto. No, es que un amigo que conocí por el WhatsApp, entonces, o no, perdón, no, por el Instagram, ya, o que me dio unos likes en TikTok, qué sé yo. Entonces, y ahí uno empieza a ponerse y empieza a recordar lo que hace Maquiavelo, ¿ya? Entonces, Maquiavelo dice que hay que tener en equilibrio esta cosa de el que desean amado y el ser temido, ¿bien? Y mantenerlo en equilibrio porque si yo soy muy amado, la gente me va a pasar a llevar, pero si soy muy temido, van a tener ganas en este caso de a la primera finalmente sacarme del poder o eliminarme. Entonces, ese equilibrio es que finalmente hay que tener. Y uno como papá también tiene su equilibrio. Uno como profesor también tiene que tener ese equilibrio, tanto dentro de la sala como, por ejemplo, el papá dentro de su casa, o en este caso un alcalde dentro de su municipalidad, o en este caso un intendente o un presidente, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el Maquiavelo ya es en su tratado, es un libro que es extremadamente espectacular, pero que también le da muchas bases para que finalmente los reyes absolutistas digan, oye, yo tengo que gobernarlos a ustedes porque finalmente ustedes, si yo los dejo solos, se van a matar, ¿bien? Y de ahí entonces aparece el concepto del Leviatán, ya que Don Thomas Hobbes ya lo plantea, en donde finalmente ahí se hace un pacto y uno renuncia a ciertos derechos o a ciertas garantías, ya en pro o en bienestar de nosotros mismos para evitar cualquier situación. Por eso, por ejemplo, hoy en día estamos en estado en este caso, de emergencia, ya donde hay un toque de queda después de las 10 de la noche, y es porque, claro, lo que busca la autoridad finalmente es poder resguardar, ya, y nos quitan esa libertad que yo tengo de andar a la hora que yo quiera, por donde yo quiera,
y finalmente te restringen ya en base a un bien superior, que en este caso el cuidar la salud de un territorio, en este caso de todo el país. Y por esa misma razón entonces nos van restringiendo, entendiendo que si las personas, y ojo, la pandemia nos queda demostrado, que si yo dejo a las personas solos, finalmente ellos van a hacer desacato y van a hacer lo que finalmente quieran. Y por eso vemos que hay gente ya que hace fiestas, que carretea, ya que sale y que le da exactamente lo mismo. Y que ojo, y es distinto a las personas que por necesidad, que es o me quedo encerrado o no como, ya tienen que salir. Pero hay gente que finalmente dice, oye, es que yo voy a salir todos los días a pasear a mi perro porque mi perro tiene que pasear nomás. Y uno dice, pero perdón, o sea, si hay una restricción finalmente, ¿cómo lo hace? Y que ojo, pasa mucho también en Pichilemu, ya no está permitido ir a surfear, ¿ya? Y hay gente que va y va a surfear y todo lo demás, y dice, no, pero es que yo no le hago nada mal a nadie. Sí, pero el tema es que es lo que el Leviatán provoca, es decir, hay una orden y que finalmente siempre va a haber gente que va a estar contra esa orden y eso finalmente le hace mal a la sociedad. Entonces, en ese sentido, ya Hobbes plantea de que en este pacto hay que renunciar a ciertos derechos y a ciertas garantías que podamos tener, ya en pro finalmente de evitar cualquier tipo de amenaza que pudiese terminar destruyendo nuestra sociedad. Bien. Luego después tenemos a Hugo Grozio, ya que ahí tiene que ver con cómo finalmente la autoridad del rey se va limitando. Después tenemos a Lebert, ya que es ya cuando empezamos a hablar de que los poderes vienen desde Dios, ya lo mismo con Joan Bodin, ya aunque yo creo que la República habla mucho más allá de solamente el tema de el concepto de este poder supremo que viene desde Dios, ya, sino que también entonces cuál es la relación que tiene el ciudadano junto con el rey, ¿ya? Así que la República, es que quizás es un libro tan fome que quizás por esa misma razón no se le ha sacado más provecho, pero yo creo que Juan Bodín va más allá de eso. Y después tenemos a Jacob Bossuet, ya donde ahí también tiene que ver con cómo justifica el que el rey sea rey, debido entonces a el tema de la Sagrada Escritura, o que de hecho tal como uno lo pudiese pensar, yo soy rey porque Dios me quiere aquí, y si no me quiere aquí no me tendría, ¿ya? Y eso más o menos como la lógica, muy simplista, ¿ya? De poder entonces decir que estoy predestinado finalmente a ser rey porque de lo contrario no sería rey porque Dios no me quiere aquí, ¿bien? Ahora es como yo dijera, yo soy profesor porque Dios me tiene acá predestinado, en este caso, a ser profesor. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que yo elegí ser profesor. Los que eran rey, yo no, yo quiero elegir ser rey y no puedo ser rey, ¿ya? Ellos ya lo dan por hecho, ¿ya? Porque nacen en la cuna de oro. Veamos ahora, esas eran las bases del absolutismo. Veamos entonces cómo finalmente se comienza a desarrollar este absolutismo. Primero lo vemos que se desarrolla en el siglo XVI y en el siglo XVII en Europa, ¿ya? Hace referencia a una forma de gobierno donde el rey no está limitado por nada, ¿ya? Sino que finalmente el rey hace y deshace lo que él quiera, ¿ya? Y es un gobierno que es hereditario, que está basado entonces en el carácter divino, ¿ya? Ahí sí lo pueden ver en los principios básicos del absolutismo. Primero es de carácter divino, es decir, la autoridad ya está y reside en Dios, ya, pero él se la entrega al rey. Y por eso es que el rey es la única persona que le tiene que dar cuenta, es en este caso a Dios y no a los súbditos. Y ahí uno dice, me parece raro. Bueno, pero para ellos no era para nada raro, porque se basa en este principio de que si yo no fuese rey, o si Dios no me quisiera aquí, yo no estaría acá, ¿bien? Y por eso entonces el rey dice, bueno, a ver, ¿yo por qué entonces tengo todo el poder? Porque yo voy a ser como el papá de todos mis súbditos y voy a velar porque entonces yo los voy a proteger, yo los voy a cuidar, ¿ya? Y si en algún momento yo les tengo que quitar ciertas garantías y libertades, obvio, lo voy a hacer. Y ahí recuerden lo que decía Maquiavelo, ya lo que decía Hobbes con respecto entonces a este desorden que produce este pacto a través del Leviatán, ya, o en este caso Maquiavelo que dice que el príncipe tiene que hacer todo lo posible que está a su alcance, ya, para poder protegerlos, y ese es el punto, si no es que el rey finalmente abuse de sus súbditos, al contrario, porque de hecho su función no es abusar de los súbditos, su función que tiene es finalmente protegerlos y tenerlos seguros y que sean felices, es decir, el bien final claro, el objetivo final es que finalmente este rey ya finalmente los proteja a todos y por eso es que es como el papá. Y ojo, y en Inglaterra esto se da muy bien porque hoy en día todavía vemos que hay una reina, ya que es la reina Isabel II, y claro, en Inglaterra es como la mamá, pues, la mamá de todo.
Sí, acá alguien me puede decir, ah, pero es que es como la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet era la mami de todos, ¿ya? Quizás, bueno, pero no estamos hablando de eso. Pero sí se da ese trato paternal con el pueblo y se da esa relación donde finalmente incluso los súbditos son tratados como niños chicos, ¿ya? Entonces, por eso que el rey es y tiene la voluntad absoluta, es decir, todo está sujeto a, en este caso, la voluntad y la autoridad del rey. Ahora, el rey no hace las cosas por antojo, ¿ya? Y ahí hay una diferencia. El rey, en este caso, lo hace basado en su justo criterio en la razón. Es decir, el rey toma decisiones no basadas sino en sus emociones. Ya va a decir, ah, no, hoy día tengo ganas de hacer tal cosa, le voy a declarar la guerra no sé, a Francia. Ya le voy a declarar la guerra a España porque tengo ganas de declarar la guerra. No, no, no. O sea, de hecho, todo está sujeto a la razón. Recuerden que la razón, ya que aparece con Descartes y que se desarrolla en Francia bastante bien, ya o de muy buena forma, vamos a ver que la razón entonces comienza a hacer ya una de las acciones que los reyes van a comenzar a tener dentro de su propio gobierno. Ahora, eso no implica que no hayan funcionarios, y aquí hay una burocracia y hay un montón de funcionarios que toman las decisiones basadas en la razón y que posteriormente es el rey quien decide todo, ya porque el rey finalmente es la ley, ¿ya? Así como dice en la ranchera, y mi palabra es la ley. Ya, así mismo. Entonces el rey hace lo que quiere, pero ojo, no desde su capricho, no es como que, uy, hoy día tengo ganas como de subirle los impuestos porque en realidad me voy a hacer un castillo. Bueno, ya, no es que pasó eso con el Palacio de Versalles, pero ya, sí, igual pasó, ok. Pero, pero tenía una razón, es decir, de no vivir en París, sino que irse el rey ya a Versalles, hacerse un palacio digno de su propio estatus o de su propio nivel, ¿ya? Pero vuelvo, siempre hay una razón de fondo, ¿bien? Y no es un capricho, que no así como muchas veces se hacía con otros reyes que simplemente por capricho hacían tonteras, ¿bien? Ahora, ¿por qué finalmente el absolutismo? Y uno dice, pero, a ver, pero ¿y cómo no hay alguien que le diga al rey, oye, oye, párate, po, frénate, porque parece que siento que mucho poder en una persona no le hace bien, po, porque, ok, cuando un rey es buena clase, cuando es buena persona, cuando está enfocado realmente en que sus súbditos ya tengan una mejor vida y uno dice, oye, sí, genial, me encanta. Bueno, que es lo que hacen las princesas Disney, ¿ok? Que supuestamente son buenas princesas, son buenos reyes y por eso los mantienen. Em, qué estúpido estaba diciendo. Ah, ya. ¿Cómo no iba a haber nadie que los parara? Nadie que finalmente dijera... y no. ¿Y por qué? Porque finalmente, primero, hay una decadencia del feudalismo, es decir, los señores feudales se habían dedicado a enriquecerse a ellos mismos, a caer en ciertas prácticas que finalmente hacía ya que su poder era bastante limitado y bastante reducido. Ahora, es bien interesante porque había crecido ya dentro de todo este periodo una nueva clase social que era la burguesía, que eran estos comerciantes que se habían enriquecido ya y que hoy en día eran entonces parte muy muy importante dentro de de las ciudades y que se juntaron o se aliaron mucho con los reyes, porque claro, ellos tenían las lucas, tenían las plata, pero lo que no tenían eran títulos honorarios, o en este caso títulos. Y por eso entonces se acercaban al rey, le pasaban plata, le prestaban plata, etcétera, etcétera, bajo muy buenas condiciones, pero a cambio entonces de títulos nobiliarios. Entonces la burguesía va a tener ese apoyo ya constante a los reyes y los reyes entonces las van a retribuir y por esa misma razón ya no son los señores feudales o los cortesanos los que van a tener entonces más influencia sobre el rey. Ahora, frente a eso, hay que entender que también hay un concepto del derecho que da en este caso el derecho romano, donde hablamos que ya había existido un emperador que tenía finalmente el poder por sobre todo, ¿ya? Y en ese sentido entonces vuelven a tomar esa herencia grecorromana de decir, oye, pero si mira, antes en Roma habían emperadores y funcionaba bastante bien, o por lo menos funcionó bastante bien durante muchos años, entonces, ¿por qué no volver a eso? ¿Bien? Y cuando alguien se picaba choro y decía, no, ese es que yo no estoy ni ahí con lo del rey y todo lo demás, sino que yo voy a pescar un ejército y voy a tirarme contra el rey, claro, el ejército, el rey, como ya tiene un ejército permanente y es un ejército profesional, o sea, cualquier rebelión o cualquier causa contra él la sofocaba inmediatamente con un ejército. Bien, entonces la verdad las cosas es que ahí usted entenderá
que los señores feudales tenían bastante pocas ganas de tirarse a luchar contra el rey, porque finalmente el rey lo que hacía entonces era pescar su ejército profesional permanente y hacerse bolsa a cualquier persona que quisiera irse contra el rey. Bien, ahora, ¿cómo resumimos esto? Primero, la monarquía absoluta es un sistema de gobierno. Ahí lo tenemos, donde en este caso toda esta autonomía que tenían las ciudades ya se elimina, ya porque ahora quien manda es un poder centralizado, ya concentrado en quién? En el rey. Es decir, es decir, el rey, chicos, concentra todos los poderes, no le rinde cuenta a nadie, porque ya les dije, él, al único que le rinde cuenta es el que está arriba, supuestamente a Dios, ¿ya? Y es una monarquía que es de derecho divino, porque ya hubo teóricos que decían que el Dios entonces tenía ahí a los reyes, y por esa misma razón entonces los reyes estaban ahí porque Dios así lo quiere. Y si yo además de eso me tomo que la burguesía me apoya económicamente, y la burocracia, que son mis funcionarios, hacen la pega, ¿ya? Yo solamente tomo la decisión. Y finalmente, si alguien se me pica choro, ¿ya? ¿Yo qué hago? Pa, le tiro al ejército. Entonces, de esa manera, ya, si alguno de los señores feudales tenía la mala idea de ir en contra de los designios, en este caso del monarca, finalmente terminaba siendo pacificado por el ejército del rey. Bien, ahora, es bien interesante porque con los estados, en este caso absolutos, ya el Estado nacional que en algún momento comenzó a aparecer en este mundo moderno, ya se consolida. Entonces, se consolidan los estados nacionales y ahora de estos estados nacionales van a pasar ahora a estados absolutos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque de hecho tienen la misma lengua, tienen en este caso, son generalmente de la misma raza, tienen la misma religión, tienen las mismas casas de gobierno, o en este caso eh, las familias, ya es decir, son dinastías que van a gobernar en distintos países, ya, y frente a eso entonces yo tengo un montón de asesores, ministros, funcionarios, ya, que están conmigo ahí dándome justificación, dándome consejo para yo tomar las mejores decisiones basadas en la razón, y eso es súper importante, es decir, que las decisiones que toma el rey no son caprichosas, sino que se ajustan a lo que es la razón. Y en ese sentido, entonces vamos a ver que el poder absoluto, ya, es decir, si yo tengo buenos funcionarios que me entregan buena información, yo voy a poder tomar decisiones que van a ir a favor entonces de los súbditos, ¿bien? Y eso es más o menos la idea de lo que teorizaba ya el absolutismo, ya estos teóricos del absolutismo, y que posteriormente con los reyes franceses va a llevar a su máxima expresión. Es lo que nosotros vamos a conocer como el antiguo régimen, ¿bien? Ahora, ¿por qué digo antiguo régimen? Porque este modelo es el modelo absolutista, es el que es previo a la Revolución Francesa. Es decir, antes de la Revolución Francesa, cuando comience el imperio, o lo que en este caso estaba gobernando en Europa, eran estos regímenes absolutistas. ¿Bien? Y ahí están, fíjense, está la justificación religiosa, tenemos una justificación intelectual ya, tengo en este caso los instrumentos que yo ocupo, que ya dijimos, el ejército, la burocracia, la diplomacia, ya, y tengo algunas resistencias, pero que finalmente son sofocadas y pacificadas por las monarquías, tanto en la nobleza, en la iglesia, las cortes, ya, o algún tipo de poder local, que finalmente frente al ejército que pueda tener el rey, es poco y nada lo que van a poder hacer. Bien, ahora, ¿por qué hablamos entonces finalmente de todo esto? Porque el derecho divino ya es lo que a nosotros nos va a otorgar este poder al rey por sobre la tierra, ¿ya? Y que, ojo, es bien interesante porque si bien estos reyes ya tienen una buena relación con la iglesia, ya tienen que entender que el rey es coronado por la iglesia, es decir, cuando yo asumo como rey es un obispo, es el papa el que a mí me pone la corona, porque lo que busca decir es Dios finalmente lo tiene a usted y lo eligió a usted, ¿bien? Y vamos a ver que monarquías absolutas finalmente van a haber en varios países como España, Francia, Portugal, Prusia e Inglaterra, ¿bien? Ahora, ¿cuál es el caso para nosotros más importante de estudiar? Ya es el caso de Francia, y donde vamos a ver que el gobierno absolutista por sí, o sea, el más importante, el ícono del absolutismo, es el reinado de Luis XIV en Francia, ¿bien? Y que él va a reinar entre el año 1643 y el año 1715. Ahora,
Luis XIV se tiró una frase, ¿ya? Y esa frase en general está para el bronce porque dice, el Estado soy yo. Bueno, además que era llamado el Rey Sol porque tenía tantos territorios que en realidad nunca ya se ponía el sol en lo que va a ser el Reino de Francia, porque tenía territorio en todo el mundo. Entonces, mientras aquí estaba de noche, acá está de día, entonces, y era todo de Francia, ¿bien? Pero él decía, el Estado soy yo, ¿ya? ¿Y por qué el Estado soy yo? Primero, porque tenía el poder legislativo, es decir, él inventaba leyes a su gusto y finalmente lo que él se le ocurría, finalmente iba transformándolo en leyes, ¿ya? Y entonces tenía concentrado el poder legislativo. Tenía también concentrado el poder ejecutivo porque él finalmente era el responsable de hacer que el aparato burocrático estatal, ¿ya? Funcionara, ya con distintos, por ejemplo, personajes tanto en lo que es la burocracia, ya en los funcionarios propiamente tal, la policía, el ejército, y finalmente él era quien tomaba las decisiones más importantes, es decir, es él quien gobernaba, ¿bien? Luego también tenemos desde el punto de vista judicial, ya donde finalmente se juzgaban y él se metía en cómo finalmente se iban a juzgar los delitos ya y ponía las penas que tenían que cumplir las personas que incumplían entonces la ley. Y luego también lo religioso, ¿por qué razón? Porque los súbditos tenían que apoyar la ley, perdón, no la ley, la religión, ¿ya? Del rey. O sea, si yo era católico, chao, todos mis súbditos son católicos. Si yo era en este caso hugonote, ellos todos se tienen que hacer hugonote. Y estaban obligados entonces a tener la religión de los propios reyes. ¿Bien? Y por último, desde el punto de vista militar, porque finalmente era el que comandaba todos los ejércitos. Es decir, todo se concentra en la figura, y aquí lo podemos ver, de Luis XIV. Y por eso entonces dice, el Estado soy yo, porque todo lo que el Estado pudiese controlar, lo controla solo una persona. Y ahí uno dice, wow, o sea, de verdad esto es sorprendente, cómo una persona va a tener entonces todo el poder. Bien, luego vamos a tener que después de Luis XIV, ya que era en este caso este ícono de el poder absolutista, ya van a venir su hijo Luis XV y finalmente Luis XVI. Estamos hablando del caso de Francia. ¿Por qué? Porque este poder, ya este poder absoluto, era heredado y se traspasaba entonces ya del papá al hijo y después del hijo, o en este caso del hijo, ya, al otro hijo, es decir, del papá y así sucesivamente. Y esa misma razón ya es bien interesante. ¿Por qué razón? Primero porque el poder se hace vitalicio, ¿ya? Y lo segundo, y esto es bien interesante, y aquí aparecen los delfines. A mí el otro día estaba hablando de esto, porque los delfines son los hijos que heredan el poder, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando una persona en realidad tiene un hijo, ya yo soy rey, yo soy Luis XIV, y tengo a mi hijo, que es Luis XV, ya, ese es el delfín. ¿Por qué? Porque va a ser el heredero a la corona del rey, ¿ya? Y su poder va a ser vitalicio. Y ahí aparecen los delfinatos, ¿ya? Que son estos delfines, que son estos hijos de reyes que se van a transformar en reyes posteriormente, ¿ya? Y que, ojo, vamos a ver que no todos los delfines, ¿ya? Van a ser o van a tener la personalidad de los papás. Y que ustedes lo ven a lo largo de la historia, yo puedo tener un papá que reina muy bien, pero eso no implica que el éxito del hijo esté garantizado. Y por esa misma razón, después vamos a ver que después de Luis XV va a aparecer Luis XVI, que Luis XVI va a terminar con su cabeza ya guillotinada. Entonces es bien interesante cómo finalmente este poder del rey ya pasa de hijo en hijo, ya porque era en este caso heredado, era vitalicio, es decir, dura hasta que finalmente el rey se muere, ya. Y sobre todo entonces es interesante el ver este concepto del delfín, que era entonces quien era el heredero que iba a asumir dentro de una vez que se muriera el papá, iba a asumir entonces el reinado. Bien, ahora esto es bien interesante porque todo esto finalmente va sumado al desarrollo económico y político que tienen los países. Es decir, por ejemplo, en el caso de España es bastante fácil porque de España venía mucha plata y oro que venía de América, entonces ellos desarrollan el mercantilismo de muy buena forma. En Francia se va a ver que
hay una combinación entre mercantilismo, fisiocratismo y algún incipiente capitalismo, ¿bien? ¿Y qué hablo de fisiocratismo? De que en Francia es un país muy rico ya desde el punto de vista agrícola, que ellos basaban entonces su poder económico en la tierra, es decir, de cómo finalmente todo lo que era su desarrollo agrícola le daba sustento ya y sostenía entonces al gobierno francés. Bien, también había, bueno, siempre hay comercio, ya hay un poco de mercantilismo, ya hay gente capitalista, etcétera, etcétera, pero en Francia la tierra tenía un valor muy, muy, muy importante. Bien, ahora en España estaba el mercantilismo y lo más importante era en este caso los metales preciosos, ya a diferencia de Inglaterra donde se está desarrollando un capitalismo ya de manera muy rápida y bastante profunda. Bien, y en esa forma entonces vamos dándole luces y terminamos hablando entonces. Ay, se me adelantó. Ya, de lo que es entonces ¿cómo se llama? Este absolutismo. Bien, así que esos son los elementos generales que tiene el absolutismo. Vimos el caso en este caso de Francia, ya vimos de Luis XIV, etcétera, etcétera. Pero ahora quiero que vean esto, ya, porque me encanta. O sea, yo de verdad me hubiese gustado tener tiempo en una sala de clase para debatir de esto todo una mañana, ya sobre esto. Hola. Wow, 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 chicas. Wow, 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 chicas. ¿Cuántas princesas absolutistas ustedes alcanzaron a ver? Mulan, le voy a hacer un spoiler, Mulan no es princesa, ¿ok? Quien conoce la historia de Mulan, ella sabe que no es princesa. Moana es hija de jefe, ¿ya? Es decir, tampoco es princesa. Pocahontas tampoco es princesa, ¿ya? O sea, es hija de jefe, ¿ok? Valiente es hija de jefe, ¿bien? Ya descarté varias, ¿ok? Y ojo, y quien no ha visto, en este caso no es Sugar Rush, ¿sí, Sugar Rush? Bueno, la primera película, en este caso de Ralph el Demoledor, ¿ya? Aquí tenemos a Vanellope von Schwarzenegger, ¿ya? Y ojo, ella al final de la primera película, ella es una princesa absolutista, o sea, de hecho es una reina absolutista, pero ella después dice, yo voy a transformar esto ya en una república, y es interesantísimo, porque lo que hace en este caso Disney es decir, oye, de verdad siempre estamos hablando de princesas ya absolutistas, y finalmente entonces hay una que dice, no, yo de verdad no estoy ni ahí con ser una princesa o una reina en este caso absolutista. Ojo, spoiler simplemente. Lo puedo explicar. Veréis, yo también soy una princesa. Espera, ¿qué? Sí, la princesa Vanellope von Switch, de los Von Switch de Sugar Rush. Seguro que nos conocéis y no, qué vergüenza para vosotras. Ah, ¿qué clase de Si no, qué vergüenza para... Esta imagen es genial. Ahí está, princesas Disney. Yo de verdad que trato de recordarlas todas, pero no las recuerdo todas. Ya, y aquí ustedes pueden ver todas las princesas Disney y cuáles son en este caso princesas que son jefas o hijas de jefes, como por ejemplo Pocahontas, ¿ya? O Moana. Y en este caso vamos a ver otras que son de lleno reinas, ¿ya? para vosotras. Ah, ¿qué clase de princesa eres? ¿Qué clase? ¡Uy! Aquí era acuático, porque cuando yo vi esta película por primera vez dije, ¿qué clase de princesa es? Oh, van a decir, oh, no, yo no soy princesa, yo hice una monarquía, hice una república, y etcétera, etcétera. Y la verdad es que fue sorprendente lo que pasó. ¿Tienes pelo mágico? No, ¿Manos mágicas? no, ¿Te hablan los animalitos? no, ¿Has sido envenenada? no. ¿Maldecida? No, ¿Secuestrada o esclavizada? no, ¿estáis bien? Voy llamando a la policía. Entonces supongo que hiciste un trato con una bruja submarina por el que te quitó la voz a cambio de un par de piernas humanas. No, Dios santo, ¿quién haría eso? ¿Te han dado un beso de amor verdadero? Bah. ¿Tienes problemas con tu papi? Ni siquiera tengo madre. ¡Ni nosotras! Y ahora la pregunta del millón. ¿Todos dan por hecho que tus problemas se solucionan cuando aparece un hombre grande y fuerte? Sí, ¿de qué va todo esto? ¡Eres una princesa! Ok. Es súper interesante, chicos, el poder ver entonces. Aquí infancia destruida. Ok. Nosotros estamos hablando de ver el poder absoluto, ¿ya? Y ni siquiera estamos haciendo, porque la idea, lo que vamos a hacer en la próxima unidad, cuando comencemos a ver la Revolución Francesa, ahí vamos a comenzar a hacer juicios, ¿ya? Con respecto a ver, ¿será tan bueno el poder absoluto? Sí, quizás no, ya, a veces, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es interesante en esto?
Fíjense que de todas las princesas Disney, ya la gran mayoría son princesas que tienen el poder absoluto, es decir, que ellos son los que hacen y deshacen. Y de hecho, si usted ve Descendientes, ya ahí vamos a poder ver cómo el príncipe Ben ya toma el poder de su papá, ya que le hereda. O sea, y fíjense, y hablamos de de heredar. ¿Ya? Y es bien interesante entonces cómo hasta el día de hoy ya la televisión, ya en este caso sobre todo Disney, no ha pasado ya estas princesas y este hecho de que una princesa puede tomar la decisión y hacer lo que ella quiera, dictar sus leyes, dictar justicia, etcétera, etcétera, y mucho más, etcétera. Encubiertos, claro, en una historia triste, como por ejemplo que te encierren en una torre, que te lleve una bestia, ya, etcétera, etcétera, y mucho más, etcétera. Pero que de hecho en el fondo siguen siendo ya princesas o reinas, ya, que son absolutistas. Bien, así que ahí estamos con Disney. Hola. Hola, es brígida la reacción. Bien, chicos, vamos a terminar la clase del día de hoy y quiero que respondan estas 3 preguntas en su cuaderno. Bien, la primera, ¿cuáles son los principios básicos del absolutismo? Ya hemos visto el absolutismo, la pregunta es ¿cuáles son los principios básicos del absolutismo? La segunda, ¿qué significa la frase el Estado soy yo? Y la tercera, ¿cuál de todas las princesas Disney son absolutistas? Así que, no, ojo, de las princesas Disney, todas, de cuáles son absolutistas. Bien, busque, averigüe, ya, haga, a ver, vea la historia, a ver, Moana será, no, Moana es hija de jefe, ya, chao, eliminada. Pero, por ejemplo, Rapunzel es princesa, porque recuerden que después se encontró con su papá. Y sus papás, que tenían un castillo gigante, eran reyes que gobernaban ellos solos. ¿Es una princesa absolutista? Sí. Ya, Rapunzel es una princesa absolutista. Y así sigue. Y ahora, vuelvo a insistir, hasta hace unas décadas atrás esto era muy, muy normal, o sea, nadie se fijaba en eso, nadie era tan cuático. Hoy en día, en realidad, cuando hablamos de formación cívica y ciudadana, sentimos que es mucho más importante identificarlo. Nadie está diciendo si es bueno o malo, pero yo estoy diciendo que ustedes sean capaces de darse cuenta de que, por ejemplo, cuando uno ve el Rey León, ya Mufasa y Simba hacen lo que ellos les dicte la conciencia. Ellos son reyes completamente absolutistas, es decir, ellos tienen el poder, ¿ya? Y no es un poder que finalmente es otorgado, ya por parte, en este caso, de la soberanía a través de una votación popular. De hecho, no es así. Bien, ahora es bien interesante entonces que podamos ir descubriendo y tener una visión más crítica de todo lo que pasa entonces a través de nuestro entorno y alrededor. Bien, así que, chicos, por mi parte hemos terminado entonces esta unidad que era el mundo moderno. Muchísimas gracias por haber visto todas estas clases. 11 clases que nos pegamos entonces para analizar entonces la edad moderna y que vimos todo, absolutamente todo. Recuerda entonces que si no estás al día con esto lo puedes ver ya sea en el canal de YouTube El Loco Profe de Historia, donde ahí está entonces la dirección, y además de eso poder verlas desde tu Classroom, bajar los PPT ya y ver los contenidos. Así que por mi parte soy El Loco Profe de Historia, mi nombre es Álvaro Álvarez, profesor de Historia, Geografía, Educación, licenciado en Historia y muchas otras cosas más, pero que para mí lo más importante es que ojalá te hayan gustado todas estas clases, que las hayas visto y que lo hayas pasado bien, pero sobre todo, ya, que te hayas distraído un poco de este contexto que estamos viviendo y que hayas aprendido un poco más de la historia del mundo. Chicos, muchísimas gracias. Recuerden darle like, compartir y suscribirte si es que estás viendo esto desde YouTube. Y ahí están apareciendo entonces los links. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Nos vemos. Hasta la vista, chicos. Hasta la vista, baby.